La República, por Platón. Libro 1. Bajé ayer al Pireo con Glaucón, el hijo de Aristón, para ofrecer mis plegarias a la diosa, Bendis, Artemisa Tracia. Y también porque quería ver de qué manera celebrarían la fiesta, que era nueva. Quedé encantado con la procesión de los habitantes, pero la de los tracios fue igualmente, si no más, bella. Habiendo terminado nuestras oraciones y contemplado el espectáculo, nos volvimos en dirección a la ciudad. Y en ese instante, Polemarco, el hijo de Céfalo, nos divisó casualmente a lo lejos cuando nos poníamos en camino de vuelta a casa, y dijo a su esclavo que corriera a pedirnos que le esperáramos. El esclavo me cogió del manto por detrás, y dijo: Polemarco les pide que le esperen. Me volví, y le pregunté dónde estaba su amo. Allí está, dijo el joven, viniendo detrás de ustedes, si solo quieren esperar. Ciertamente lo haremos, dijo Glaucón, y en pocos minutos apareció Polemarco, y con él, Adimanto, hermano de Glaucón, Nicerato, hijo de Nicias, y varios otros que habían estado en la procesión. Polemarco me dijo: Percibo, Sócrates, que tú y tu compañero van ya camino de la ciudad. No andas muy errado, dije yo. Pero ves, replicó, ¿cuántos somos? Claro, y son más fuertes que todos estos, porque si no, tendrán que quedarse aquí. ¿Acaso no cabe la posibilidad, dije yo, de que los persuadamos a que nos dejen ir? Pero pueden persuadirnos si no quieren escucharnos, dijo. De ningún modo, replicó Glaucón, pues entonces no vamos a escucharlos, de eso pueden estar seguros. Adimanto añadió: ¿Nadie les ha hablado de la carrera de antorchas a caballo en honor de la diosa que tendrá lugar por la tarde? A caballo, respondí. Eso es una novedad. ¿Llevarán antorchas los jinetes y se las pasarán unos a otros durante la carrera? Sí, dijo Polemarco, y no solo eso, sino que por la noche se celebrará una fiesta que ciertamente deberían ver. Levantémonos poco después de cenar y veamos esta fiesta. Habrá una reunión de jóvenes y mantendremos una buena conversación. Quédense, pues, y no sean obstinados. Glaucón dijo: Supongo, puesto que insisten, que debemos hacerlo. Muy bien, respondí. En consecuencia, fuimos con Polemarco a su casa, y allí encontramos a sus hermanos Licias y Eutidemo, y con ellos a Trasímaco, el calcedonio, a Carmántides, el peaneo, y a Clitofonte, hijo de Aristónimo. También estaba ahí Céfalo, el padre de Polemarco, a quien no había visto en mucho tiempo, y me pareció muy envejecido. Estaba sentado en un sillón y llevaba una corona en la cabeza, pues había estado sacrificando en el patio, y había otras sillas en la habitación dispuestas en semicírculo, sobre las cuales nos sentamos junto a él. Me saludó afectuosamente y luego dijo: No vienes a verme, Sócrates, tan a menudo como deberías. Si aún pudiera ir a verte, no te pediría que vinieras tú a mí. Pero a mi edad apenas puedo ir a la ciudad, y por lo tanto deberías venir más a menudo al Pireo. Pues déjame decirte que, cuanto más se desvanecen los placeres del cuerpo, mayor es para mí el placer y el encanto de la conversación. No me niegues, pues, mi petición, sino haz de nuestra casa tu lugar de encuentro y únete a la compañía de estos jóvenes. Somos viejos amigos, y te sentirás completamente a gusto con nosotros. Respondí: Nada por mi parte me gusta más, Céfalo, que conversar con ancianos, pues los considero como viajeros que han emprendido un viaje que yo también tendré que emprender, y de quienes debo preguntar si el camino es suave y fácil, o áspero y difícil. Y esta es una pregunta que me gustaría hacerte a ti, que has llegado a esa época que los poetas llaman el umbral de la vejez. ¿Es la vida más dura hacia el final? ¿O qué informe das de ella? Te diré, a Sócrates, cuál es mi propio sentimiento. Los hombres de mi edad se reúnen. Somos como pájaros de la misma nidada, como dice el viejo proverbio. Y en nuestras reuniones, la historia de mis conocidos comúnmente es: no puedo comer, no puedo beber, los placeres de la juventud y el amor han huido. Hubo un buen tiempo una vez, pero ahora eso se ha ido, y la vida ya no es vida. Algunos se quejan de los desaires que reciben de sus parientes y te contarán tristemente de cuántos males es causa su vejez, pero a mí, Sócrates, estos quejumbrosos me parecen culpar a lo que en realidad no tiene culpa, pues si la vejez fuera la causa, yo también, siendo viejo, y cualquier otro anciano habríamos sentido lo mismo que ellos, pero esta no es mi propia experiencia, ni la de otros que he conocido.
Cuán bien recuerdo al anciano poeta Sófocles, cuando en respuesta a la pregunta, ¿cómo se aviene el amor con la vejez? Sófocles, ¿sigue siendo el mismo hombre? Replicó, paz, de muy buen grado he escapado de lo que hablas. Me siento como si hubiera escapado de un amo loco y furioso. Sus palabras se me han ocurrido a menudo desde entonces y me parecen tan buenas ahora como en el momento en que las pronunció. Pues ciertamente la vejez tiene una gran sensación de calma y libertad. Cuando las pasiones relajan su dominio, entonces, como dice Sófocles, somos liberados del dominio no de un solo amo loco, sino de muchos. La verdad es, Sócrates, que estos lamentos y también las quejas sobre los parientes deben atribuirse a la misma causa, que no es la vejez, sino el carácter y el temperamento de los hombres. Pues quien es de naturaleza tranquila y feliz apenas sentirá la presión de la edad, pero para quien es de disposición opuesta, juventud y vejez son igualmente una carga. Escuché con admiración, y queriendo que se explayara para que continuara, sí, Céfalo, dije, pero más bien sospecho que la gente en general no se convence contigo cuando hablas así. Piensan que la vejez te sienta bien, no por tu feliz disposición, sino porque eres rico, y es bien sabido que la riqueza es un gran consuelo. Tienes razón, replicó, no se convencen, y hay algo de verdad en lo que dicen, no sin embargo tanto como imaginan. Podría responderles como Temístocles respondió al Serifio que lo insultaba diciendo que era famoso no por sus propios méritos, sino por ser ateniense. Si tú hubieras sido nativo de mi país o yo del tuyo, ninguno de los dos habría sido famoso. Y a quienes no son ricos y se impacientan con la vejez, se les puede dar la misma respuesta, pues para el pobre bueno, la vejez no puede serle una carga ligera, ni el rico malo jamás podrá tener paz consigo mismo. ¿Puedo preguntar, Céfado, si tu fortuna fue en su mayor parte heredada o adquirida por ti? Adquirida, Sócrates. ¿Quieres saber cuánto adquirí? En el arte de hacer dinero he estado a mitad de camino entre mi padre y mi abuelo. Pues mi abuelo, cuyo nombre llevo, duplicó y triplicó el valor de su patrimonio, siendo lo que él heredó más o menos lo que poseo ahora, pero mi padre Licianas redujo la propiedad por debajo de lo que es actualmente, y estaré satisfecho si dejo a estos hijos míos no menos, sino un poco más de lo que recibí. Por eso te hice la pregunta, respondí, porque veo que eres indiferente al dinero, lo cual es característico más bien de quienes han heredado sus fortunas que de quienes las han adquirido. Los que hacen fortuna tienen un segundo amor por el dinero como una creación propia, semejante al afecto de los autores por sus propios poemas o de los padres por sus hijos, además de ese amor natural por él en razón de su uso y provecho que es común a ellos y a todos los hombres. Y de ahí que sean muy mala compañía, pues no pueden hablar de nada más que de las alabanzas de la riqueza. Eso es verdad, dijo. Sí, eso es muy cierto. Pero, ¿puedo hacer otra pregunta? ¿Cuál consideras que es la mayor bendición que has obtenido de tu riqueza? Una, dijo, de la cual no podría esperar convencer fácilmente a otros. Pues déjame decirte, Sócrates, que cuando un hombre se cree cerca de la muerte, miedos y preocupaciones entran en su mente que nunca antes había tenido. Los relatos de un mundo subterráneo y el castigo que allí se exige por las acciones hechas aquí eran antes cosa de risa para él, pero ahora está atormentado por el pensamiento de que pueden ser verdad, ya sea por la debilidad de la edad o porque ahora se acerca más a ese otro lugar, tiene una visión más clara de estas cosas. Sospechas y alarmas se le agolpan en masa y comienza a reflexionar y considerar qué males ha hecho a otros. Y cuando descubre que la suma de sus transgresiones es grande, muchas veces, como un niño, se sobresalta en sueños por miedo y se llena de oscuros presentimientos. Pero a quien es consciente de no haber pecado, la dulce esperanza, como dice Píndaro encantadoramente, es la amable nodriza de su vejez. La esperanza, dice, alienta al alma de quien vive en justicia y santidad, y es la nodriza de su vejez y la compañera de su viaje, la esperanza que es la más poderosa para influir en el alma inquieta del hombre. Qué admirables son sus palabras. Y la gran bendición de las riquezas, no digo para todo hombre, sino para un hombre bueno, es que no ha tenido ocasión de engañar o defraudar a otros, ni intencionada ni inintencionadamente. Y cuando parte al mundo subterráneo, no tiene ninguna aprensión sobre las ofrendas debidas a los dioses o las deudas que debe a los hombres. Ahora, a esta paz de espíritu contribuye en gran medida la posesión de la riqueza. Y por lo tanto digo que, comparando una cosa con otra, de las muchas ventajas que la riqueza puede dar, para un hombre sensato esta es, en mi opinión,
la mayor. Bien dicho, Céfalo, respondí. Pero en cuanto a la justicia, ¿qué es? ¿Decir la verdad y pagar las deudas? ¿No más que esto? ¿Y ni siquiera esto hay excepciones? Supongamos que un amigo, estando en su sano juicio, me ha depositado armas, y las pide cuando no está en su sano juicio. ¿Debo devolvérselas? Nadie diría que debo hacerlo o que haría bien en hacerlo, como tampoco dirían que debo decir siempre la verdad a quien se halle en esa condición. Tienes toda la razón, replicó. Pero entonces, dije, decir la verdad y pagar las deudas no es una definición correcta de la justicia. Totalmente correcto, Sócrates, si ha de creerse a Simónides, dijo Polemarco, interviniendo. Temo, dijo Céfalo, que debo irme ahora, pues tengo que ocuparme de los sacrificios y cedo el argumento a Polemarco y a la compañía. ¿No es Polemarco tu heredero? Dije. Desde luego, respondió, y se marchó riendo hacia los sacrificios. Dime entonces, oh heredero del argumento, ¿qué dijo Simónides? Y, según tú, ¿qué dijo verdaderamente? Sobre la justicia. Dijo que el pago de una deuda es justo. Y al decir esto me parece que tiene razón. Lamentaría dudar de la palabra de un hombre tan sabio e inspirado, pero su significado, aunque probablemente claro para ti, es lo contrario de claro para mí. Pues ciertamente no quiere decir, como acabamos de decir, que yo deba devolver un depósito de armas o de cualquier otra cosa a quien las pida cuando no esté en sus cabales. Y, sin embargo, no se puede negar que un depósito es una deuda, ¿verdad? Entonces, cuando la persona que me pregunta no está en su sano juicio, ¿de ningún modo debo hacer la devolución? Ciertamente no. Cuando Simónides dijo que el pago de una deuda era justicia, ¿no quería incluir ese caso? Ciertamente no, pues él piensa que un amigo siempre debe hacer el bien a un amigo y nunca el mal. Pues en realidad quería decir que la justicia es dar a cada hombre lo que es propio. Y a esto llamó deuda. Ese debe haber sido su significado, dijo. Por Zeus, respondí. Y si le preguntáramos qué cosa de vida o propia da la medicina y a quién, ¿qué respuesta crees que nos daría? Seguramente respondería que la medicina da medicinas, alimentos y bebidas a los cuerpos humanos. ¿Y qué cosa de vida o propia da la cocina y a qué? Sazonar los alimentos. ¿Y qué es lo que da la justicia y a quién? Si, Sócrates, hemos de guiarnos en algo por la analogía de los ejemplos precedentes, entonces la justicia es el arte que da el bien a los amigos y el mal a los enemigos. ¿Ese es entonces su significado? Creo que sí. ¿Y quién es el más capaz de hacer bien a sus amigos y mal a sus enemigos en tiempo de enfermedad? El médico. O cuando están de viaje entre los peligros del mar, el piloto. ¿Y en qué clase de acciones o con qué fines el hombre justo el más capaz de hacer daño a su enemigo y bien a su amigo? En ir a la guerra contra uno y en hacer alianzas con el otro. Pero cuando un hombre está sano, mi querido Polemarco, ¿no hay necesidad de médico? No. ¿Y que no está de viaje no necesita piloto? No. Entonces, en tiempo de paz, ¿la justicia no será de ninguna utilidad? Estoy muy lejos de pensarlo. ¿Crees que la justicia puede ser útil en paz como en guerra? Sí. ¿Como la agricultura para la adquisición de cereal? Sí. ¿O como la fabricación de zapatos para la adquisición de zapatos? ¿Eso es lo que quieres decir? Sí. ¿Y qué uso o poder de adquisición similar tiene la justicia en tiempo de paz? En los contratos, Sócrates, la justicia es útil. ¿Y por contratos quieres decir sociedades? Exactamente. ¿Pero es el hombre justo o el jugador hábil un socio más útil y mejor en un juego de damas? El jugador hábil. ¿Y en la colocación de ladrillos y piedras es el hombre justo un socio más útil o mejor que el constructor? Todo lo contrario. Entonces, ¿en qué tipo de sociedad es el hombre justo un mejor socio que el arpista? Así como al tocar el arpa, el arpista es ciertamente un mejor socio que el hombre justo. En una sociedad monetaria. Sí, Polemarco, pero ciertamente no en el uso del dinero, pues no quieres que un hombre justo sea tu consejero en la compra o venta de un caballo. Un hombre que sepa de caballos sería mejor para eso, ¿no? Ciertamente. Y cuando quieres comprar un barco, el constructor naval o el piloto serían mejores. ¿Verdad?
Entonces, ¿cuál es ese uso conjunto de plata u oro en el que se prefiere al hombre justo? Cuando quieres que se guarde un depósito de forma segura. Quieres decir cuando no se necesita el dinero, sino que se deja depositado. Precisamente. Es decir, la justicia es útil cuando el dinero es inútil. Esa es la conclusión. Y cuando quieres mantener una podadera a salvo, entonces la justicia es útil para el individuo y para el Estado. Pero cuando quieres usarla, entonces el arte del viticultor. Claramente. Y cuando quieres guardar un escudo o una lira y no usarlos, dirías que la justicia es útil, pero cuando quieres usarlos, entonces el arte del soldado o del músico. Ciertamente. Y así de todas las demás cosas. ¿La justicia es útil cuando son inútiles e inútil cuando son útiles? Esa es la conclusión. Entonces la justicia no sirve para mucho. Pero consideremos este punto adicional. ¿No es quien mejor puede dar un golpe en un combate de boxeo o en cualquier tipo de lucha el más capaz de defenderse de un golpe? Ciertamente. ¿Y el más hábil para prevenir una enfermedad es el más capaz de crearla? Verdad. ¿Y el mejor guarda de un campamento el que es más capaz de robarle la ventaja al enemigo? Ciertamente. Entonces, ¿quién es buen custodio de algo es también un buen ladrón? Eso supongo se debe inferir. Entonces, si el hombre justo es bueno guardando dinero, es bueno robándolo. Eso está implícito en el argumento. Entonces, después de todo, el hombre justo ha resultado ser un ladrón. Y esta es una lección que sospecho debes haber aprendido de Homero, pues él, al hablar de Autólico, el abuelo materno de Odiseo, quien es uno de sus favoritos, afirma que era excelente sobre todos los hombres en el robo y el perjurio. Así que tú, Homero y Simónides están de acuerdo en que la justicia es un arte de robar. A practicar, sin embargo, para el bien de los amigos y para el mal de los enemigos, ¿eso es lo que decías? No, ciertamente no eso, aunque ahora no sé qué dije, pero mantengo mis últimas palabras. Bien, hay otra pregunta. ¿Por amigos y enemigos entendemos a quienes lo son realmente o solo en apariencia? Seguramente, dijo, se espera que un hombre ame a quienes considera buenos y odie a quienes considera malos. Sí, pero ¿no se equivocan a menudo las personas acerca del bien y del mal? Muchos que no son buenos parecen serlo, y a la inversa. Eso es verdad. Entonces, para ellos, ¿los buenos serán enemigos y los malos serán sus amigos? Verdad. ¿Y en ese caso acertarán al hacer bien a los malos y mal a los buenos? Claramente. Pero los buenos son justos y no harían una injusticia. Verdad. Entonces, según tu argumento, ¿es justo perjudicar a quienes no hacen mal? No, Sócrates, la doctrina es inmoral. Entonces supongo que debemos hacer bien a los justos y daño a los injustos. Eso me gusta más. Pero mira la consecuencia. Muchos hombres ignorantes de la naturaleza humana tienen amigos que son malos amigos, y en ese caso debes hacerles daño, y tiene buenos enemigos a quienes debes beneficiar. Pero si es así, estaremos diciendo exactamente lo contrario de lo que afirmamos que era el significado de Simónides. Muy cierto, dijo, y creo que será mejor corregir un error en el que parece que hemos caído en el uso de las palabras amigo y enemigo. ¿Cuál fue el error, Polemarco?, pregunté. Supusimos que amigo es quien parece ser o a quien se considera bueno. ¿Y cómo se corrige el error? Más bien deberíamos decir que es amigo quien es bueno además de parecerlo, y quien solo parece y no es bueno, solo parece ser y no es amigo, y de un enemigo puede decirse lo mismo. ¿Argumentarías que los buenos son nuestros amigos y los malos nuestros enemigos? Sí. Y en lugar de decir simplemente como hicimos al principio, que es justo hacer bien a nuestros amigos y daño a nuestros enemigos, debemos decir además, es justo hacer bien a nuestros amigos cuando son buenos y daño a nuestros enemigos cuando son malos. Sí, eso me parece la verdad. ¿Pero debe el justo perjudicar a alguien en absoluto? Indudablemente debe perjudicar a quienes son a la vez malvados y sus enemigos. Cuando los caballos son dañados, ¿mejoran o se deterioran? Esto último, deteriorados, es decir, en las buenas cualidades de los caballos, ¿no de los perros? Sí, de los caballos. ¿Y los perros se deterioran en las buenas cualidades de los perros y no de los caballos? Por supuesto. ¿Y no se deteriorarán los hombres que son dañados en aquello que es la virtud propia del hombre? Ciertamente,
¿Y que esa virtud humana es la justicia? Sin duda. Entonces, ¿los hombres que son dañados se vuelven necesariamente injustos? Ese es el resultado. ¿Pero puede el músico por su arte hacer a los hombres no musicales? Ciertamente no. ¿O el jinete por su arte hacer los malos jinetes? Imposible. ¿Y puede el justo por la justicia hacer a los hombres injustos? ¿O en general, puede el bueno por la virtud hacer los malos? Ciertamente no. Como tampoco el calor puede producir frío. No puede. ¿O la sequía humedad? Claramente no. Ni tampoco el bueno puede dañar a nadie. Imposible. ¿Y el justo es el bueno? Ciertamente. Entonces, perjudicar a un amigo o a cualquier otra persona no es acto de un hombre justo, sino de su opuesto, que es el injusto. Creo que lo que dices es totalmente cierto, Sócrates. Entonces, si un hombre dice que la justicia consista en el pago de las deudas, y que el bien es la deuda que un hombre justo debe a sus amigos, y el mal la deuda que debe a sus enemigos, decir esto no es sabio, pues no es verdad si, como se ha demostrado claramente, perjudicar a otro no puede ser en ningún caso justo. Estoy de acuerdo contigo, dijo Polemarco. Entonces tú y yo estamos preparados para tomar las armas contra cualquiera que atribuya tal dicho a Simónides, o a Bías, o a Pítaco, o a cualquier otro sabio o vidente. Estoy totalmente dispuesto a luchar a tu lado, dijo. ¿Quieres que te diga de quién creo que es el dicho? ¿De quién? Creo que Periandro, o Pérdicas, o Jerjes, o Ismenias el Tebano, o algún otro hombre rico y poderoso que tenía una gran opinión de su propio poder. Fue el primero en decir que la justicia es hacer bien a tus amigos y daño a tus enemigos. Muy cierto, dijo. Sí, dije yo. Pero si esta definición de justicia también fracasa, ¿qué otra se puede ofrecer? Varias veces en el curso de la discusión, Trasímaco había intentado hacerse con el argumento y había sido reprimido por el resto de la compañía, que quería escuchar el final. Pero cuando Polemarco y yo terminamos de hablar y hubo una pausa, ya no pudo callar. E incorporándose se lanzó sobre nosotros como una fiera, como si quisiera devorarnos. Nos quedamos paralizados por el terror al verlo. Gritó a toda la compañía. ¡Qué insensatez, Sócrates! ¿Los ha poseído a todos? ¿Y por qué, necios, ceden el uno al otro? Digo que si quieren saber de verdad qué es la justicia, no solo deben preguntar sino responder, y no buscar ganar prestigio refutando a un oponente, sino tener su propia respuesta, pues hay muchos que saben preguntar y no saben responder. Y ahora no quiero que digan que la justicia es deber o ventaja o provecho, ganancia o interés, porque este tipo de tonterías no me valen. Necesito claridad y precisión. Quedé paralizado por el terror ante sus palabras y no podía mirarle sin temblar. De hecho, creo que si no hubiera fijado mi vista en él, me habría quedado mudo, pero cuando vi que su furia aumentaba, le miré primero y por lo tanto pude responderle. Trasímaco, dije con voz temblorosa, no seas duro con nosotros. Polemarco y yo podemos haber cometido un pequeño error al argumentar, pero te aseguro que el error no fue intencional. Si estuviéramos buscando una pepita de oro, no imaginarías que estuviéramos cediendo el uno al otro y perdiendo así nuestra oportunidad de encontrarla. ¿Y por qué, cuando buscamos la justicia, una cosa más preciosa que muchas pepitas de oro, dices que estamos cediendo débilmente el uno al otro y no haciendo todo lo posible por llegar a la verdad? No, mi buen amigo, estamos muy dispuestos y ansiosos por hacerlo, pero el hecho es que no podemos. Y si es así, ustedes que saben todo deberían compadecerse de nosotros y no enfadarse con nosotros. ¡Qué típico de Sócrates!, replicó con una risa amarga. Así es tu ironía. No lo predije. ¿No te lo había dicho ya? Sabía que a cualquier cosa que se le preguntara, se negaría a responder, y recurriría a la ironía o a cualquier otra evasiva para evitar responder. ¿Eres un filósofo, Trasímaco?, respondí. Y bien sabes que si preguntas a una persona qué números suman 12, ten cuidado de prohibir a quien le preguntes que responda 2 por 6, o 3 por 4, o 6 por 2, o 4 por 3, porque este tipo de tonterías no me valen. Entonces, evidentemente, si planteas la pregunta de esa manera, nadie puede responderte. Pero supongamos que él replicara. Trasímaco, ¿qué quieres decir? Si uno de estos números que prohíbes es la respuesta correcta a la pregunta, ¿debo decir falsamente algún otro número que no sea el correcto? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Cómo le responderías? Como si los dos casos fueran en absoluto parecidos, dijo.
¿Por qué no habrían de serlo? Respondí. Y aun si no lo son, sino que solo le parecen así a la persona a la que se le pregunta, ¿no debe decir lo que piensa, lo prohíbas tú o yo? Supongo entonces que vas a dar una de las respuestas prohibidas. Me atrevo a decir que puede que sí, a pesar del riesgo. Si tras reflexionar apruebo alguna de ellas. Pero ¿qué si te doy una respuesta sobre la justicia distinta y mejor, dijo, que cualquiera de estas? ¿Qué mereces que te hagan? Que me hagan. Como corresponde a los ignorantes, debo aprender de los sabios. Eso es lo que merezco. ¿Cómo? ¿Y sin pagar? ¡Qué agradable idea! Pagaré cuando tenga dinero, respondí. Pero tienes, Sócrates, dijo Glaucón, y tú, Trasímaco, no necesitas preocuparte por el dinero, pues todos haremos una contribución para Sócrates. Sí, replicó, y entonces Sócrates hará lo que siempre hace, negarse a enseñar él mismo y amba aprendiendo de otros, a quienes ni siquiera les da las gracias. Que aprendo de otros, respondí, es totalmente cierto, pero que soy ingrato lo niego por completo. Dinero no tengo ninguno, y por lo tanto pago con elogios, que es todo lo que tengo. Y qué dispuesto estoy a alabar a cualquiera que me parezca que habla bien, lo descubrirás muy pronto cuando respondas, pues espero que respondas bien. Escucha, entonces, dijo. Declaro que la justicia no es otra cosa que el interés del más fuerte. ¿Y ahora por qué no me alabas? Pero claro, no lo harás. Déjame primero entenderte, respondí. La justicia, como dices, es el interés del más fuerte. Trasímaco, ¿qué significa esto? No querrás decir que porque Polidamas, el pancraciasta, es más fuerte que nosotros y encuentra que comer carne de res contribuye a su fuerza corporal, que comer carne de res es por tanto igualmente bueno para nosotros que somos más débiles que él, y recto y justo para nosotros? Eso es aborrecible de tu parte, Sócrates. Tomas mis palabras en el sentido que más perjudica mi argumento. Para nada, mi buen amigo, dije. Estoy tratando de entenderlas, y quiero que seas un poco más claro. Bien, dijo. ¿Nunca has oído que las formas de gobierno difieren? Hay tiranías y hay democracias, y hay aristocracias. Sí lo sé. ¿Y el gobierno es el poder dominante en cada estado? Ciertamente. Y las diferentes formas de gobierno hacen leyes democráticas, aristocráticas, tiránicas, con el objetivo de sus respectivos intereses, y estas leyes que son hechas por ellos para sus propios intereses son la justicia que imponen a sus súbditos y a quien las transgrede lo castigan como infractor de la ley y como injusto. Y eso es lo que quiero decir cuando digo que en todos los estados rige el mismo principio de justicia, que es el interés del gobierno. Y como debe suponerse que el gobierno tiene poder, la única conclusión razonable es que en todas partes hay un principio de justicia que es el interés del más fuerte. Ahora te entiendo, dije, y si tienes razón o no intentaré descubrirlo. Pero déjame observar que al definir la justicia tú mismo has usado la palabra interés que me prohibiste usar. Es cierto, sin embargo, que en tu definición se añaden las palabras del más fuerte. Una pequeña adición debes permitir, dijo. Grande o pequeña, no importa eso. Debemos primero investigar si lo que dices es la verdad. Ahora ambos estamos de acuerdo en que la justicia es un interés de algún tipo, pero tú sigues diciendo del más fuerte. Sobre esta adición no estoy tan seguro, y por lo tanto debo considerar más a fondo. Procede. Lo haré. Y primero dime, ¿admites que es justo que los súbditos obedezcan a sus gobernantes? Lo admito. Pero, ¿son los gobernantes de los estados absolutamente infalibles o a veces pueden equivocarse? Por supuesto, replicó, pueden equivocarse. Entonces, al hacer sus leyes, a veces las hacen correctamente y a veces no. ¿Verdad? Cuando las hacen correctamente, las hacen de acuerdo con su interés. Cuando se equivocan, en contra de su interés. ¿Admites eso? Sí. Y las leyes que hacen deben ser obedecidas por sus súbditos. ¿Y eso es lo que llamas justicia? Sin duda.
Entonces, la justicia, según tu argumento, ¿no es solo obediencia al interés del más fuerte, sino lo contrario? ¿Qué dices?, preguntó. Solo repitiendo lo que dices, creo. Pero, consideremos, ¿no hemos admitido que los gobernantes pueden equivocarse acerca de su propio interés en lo que mandan? ¿Y también que obedecerles es justicia? ¿No se ha admitido eso? Sí. Entonces, también debes haber reconocido que la justicia no es para el interés del más fuerte, cuando los gobernantes mandan sin querer cosas que van en perjuicio propio. Pues sí, como dices, la justicia es la obediencia que el súbdito presta a sus mandatos. En ese caso, oh sabio entre los hombres, ¿hay alguna escapatoria a la conclusión de que a los más débiles se les manda a hacer no lo que es para el interés, sino lo que es para el perjuicio del más fuerte? Nada puede ser más claro, Sócrates, dijo Polemarco. Sí, dijo Clitofonte, interviniendo, si te permite ser su testigo. Pero no hay necesidad de testigo alguno, dijo Polemarco, pues Trasímaco mismo reconoce que los gobernantes a veces pueden mandar lo que no es para su propio interés y que para los súbditos obedecerles es justicia. Sí, Polemarco, Trasímaco dijo que para los súbditos hacer lo que mandaban sus gobernantes es justo. Sí, Clitofonte, pero también dijo que la justicia es el interés del más fuerte, y, al admitir ambas proposiciones, reconoció además que el más fuerte puede mandar a los más débiles, que son sus súbditos, a hacer lo que no es para su propio interés, de donde se sigue que la justicia es tanto el perjuicio como el interés del más fuerte. Pero, dijo Clitofonte, quiso decir por el interés del más fuerte lo que el más fuerte pensaba que era su interés, y esto era lo que el más débil tenía que hacer, y esto fue afirmado por él como justicia. Esas no fueron sus palabras, replicó Polemarco. No importa, respondí, si ahora dice que lo son, aceptemos lo que afirma. Dime, Trasímaco, dije, ¿quisiste decir que justicia es lo que el más fuerte pensaba que era su interés, sea realmente así o no? Ciertamente no, dijo. ¿Supones que llamo el más fuerte a quien se equivoca en el momento en que comete el error? Sí, dije, mi impresión fue que si lo hiciste cuando admitiste que el gobernante no era infalible, sino que podía equivocarse a veces. Argumentas con mala fe, Sócrates. ¿Quieres decir, por ejemplo, que el que se equivoca sobre los enfermos es médico en la medida en que se equivoca? ¿O que quien comete un error en aritmética o gramática es aritmético o gramático en el momento en que comete el error en ese error? Cierto, decimos que el médico o el aritmético o el gramático ha cometido un error, pero esto es solo una forma de hablar, pues el hecho es que ninguna persona con una habilidad comete jamás un error mientras es fiel a lo que su nombre implica, ninguno de ellos se equivoca a menos que su habilidad les falle, y entonces dejan de ser artistas expertos. Ningún artista, sabio o gobernante se equivoca en el momento en que es fiel a lo que su nombre implica, aunque se suele decir que hierren, y yo adopté la forma común de hablar. Pero para ser perfectamente precisos, ya que eres tan amante de la precisión, deberíamos decir que el gobernante, en la medida en que ejerce como gobernante, es infalible. Y siendo infalible, siempre manda lo que es para su propio interés, y el súbdito está obligado a ejecutar sus mandatos, y por lo tanto, como dije al principio, y ahora repito, la justicia es el interés del más fuerte. En verdad, Trasímaco, ¿y de verdad te parece que argumento con mala fe? Ciertamente, replicó. ¿Y supones que hago estas preguntas con alguna intención de perjudicarte en el argumento? No, replicó, suponer no es la palabra, lo sé, pero serás descubierto, y solo por la fuerza del argumento nunca prevalecerás. No lo intentaré, mi querido amigo, pero para evitar malentendidos futuros entre nosotros, permíteme preguntar, ¿en qué sentido hablas de un gobernante o más fuerte cuyo interés, como decías, siendo él el superior, es justo que el inferior ejecute? ¿Es un gobernante en el sentido popular o en el sentido estricto del término? En el sentido más estricto de todos, dijo, y ahora haz trampa y juega al soplón si puedes, no pido clemencia, pero nunca podrás, nunca, y te imaginas, dije, que soy tan loco como para intentar hacer trampas, Trasímaco, sería como afeitar a un león, pero sí, dijo, lo intentaste hace un minuto y fracasaste. Basta de estas cortesías, dije, será mejor que yo te haga una pregunta. ¿Es el médico, tomado en el sentido estricto del que hablas, un sanador de enfermos o alguien que busca ganar dinero? Y recuerda que ahora hablo del verdadero médico, un sanador de enfermos, replicó, y el piloto, es decir, el verdadero piloto, ¿es un capitán de marineros o un simple marinero? Un capitán de marineros, la circunstancia de que navegue en el barco no debe tenerse en cuenta, tampoco debe llamársele marinero, el nombre de piloto por el que se distingue no tiene nada que ver con la navegación, sino que significa su habilidad y autoridad sobre los marineros. Muy cierto, dijo. Ahora, dije,
¿Toda arte tiene un interés? Ciertamente, para el cual el arte debe considerar y proveer. Sí, ese es el objetivo del arte, y el interés de cualquier arte es su perfección, esto y nada más. ¿Qué quieres decir? Quiero decir lo que puedo ilustrar con un ejemplo, contrario con el ejemplo del cuerpo. Supón que me preguntara si el cuerpo es autosuficiente o necesita algo. Respondería, ciertamente el cuerpo tiene necesidades, pues el cuerpo puede estar enfermo y necesitar ser curado, y tiene por lo tanto intereses a los que sirve el arte de la medicina, y este es el origen y el propósito de la medicina, como reconocerás. ¿No tengo razón? Totalmente correcto, replicó, pero es el arte de la medicina o cualquier otro arte defectuoso o deficiente en alguna cualidad, como el ojo puede ser deficiente en la vista, o el oído fallar en la audición, y por lo tanto requiere otro arte para cubrir las necesidades de ver y oír. ¿Tiene el arte en sí mismo, digo, alguna propensión similar a fallas o defectos, y requiere cada arte otro arte suplementario para cubrir sus necesidades, y así sucesivamente sin fin? ¿O no tiene necesidad ni de sí mismas ni de otra? Al no tener fallas ni defectos, no necesitan corregirlas ni por el ejercicio de su propio arte, ni de ninguna otra, solo tienen que considerar el interés de su objeto de estudio, pues toda arte permanece pura e intachable mientras es fiel a sí misma, es decir, mientras es perfecta e intacta. Toma las palabras en tu sentido preciso y dime si no tengo razón. Sí, claramente. Entonces la medicina no considera el interés de la medicina, sino el interés del cuerpo. ¿Verdad? Dijo. Tampoco el arte de la equitación considera los intereses del arte de la equitación, sino los intereses del caballo, ni tampoco ninguna otra arte se preocupa por sí misma, pues no tiene necesidades. ¿Se preocupan solo por aquello que es el sujeto de su arte? ¿Verdad? Dijo. Pero ciertamente, Trasímaco, las artes son los superiores y gobernantes de sus propios sujetos. A esto asintió con bastante reticencia. Entonces dije, ninguna ciencia o arte considera o prescribe el interés del más fuerte o superior, sino solo el interés del sujeto, que es el más débil. Intentó rebatir también esta proposición, pero finalmente cedió. Entonces continué. Ningún médico, en la medida en que es médico, considera su propio bien en lo que prescribe, sino el bien de su paciente. Pues el verdadero médico es también un gobernante que tiene el cuerpo humano como sujeto y no es alguien que busca ganar dinero. ¿Eso ha sido omitido? Sí. Y el piloto igualmente, en el sentido estricto del término, es un gobernante de marineros y no un simple marinero. Eso ha sido admitido. Y tal piloto y gobernante proveerá y prescribirá para el interés del marinero que está bajo él, y no para su propio interés o el del gobernante. Respondió, sí, de mala gana. Entonces dije, Trasímaco, no hay nadie en ningún gobierno que en la medida en que es gobernante considere o prescriba lo que es para su propio interés, sino siempre lo que es para el interés de su súbdito, o adecuado a su arte. A eso mira, y eso solo considera en todo lo que dice y hace. Cuando llegamos a este punto del argumento, y todos vieron que la definición de justicia había sido completamente refutada, Trasímaco, en lugar de responderme, dijo, «Dime, Sócrates, ¿tienes nodriza?» «¿Por qué preguntas tal cosa?», dije, «cuando deberías estar respondiendo». «Porque te deja sorber los mocos y nunca te limpia la nariz. Ni siquiera te he enseñado a distinguir al pastor de las ovejas». «¿Qué te hace decir eso?», respondí. «Porque crees que el pastor o el boyero engorda o cuida las ovejas o los bueyes pensando en su propio bien, y no en el bien de sí mismo o de su amo. E imaginas además que los gobernantes de los estados, si son verdaderos gobernantes, nunca piensan en sus súbditos como ovejas y que no estudian su propio provecho día y noche. ¿O no? Y tan completamente extraviado estás en tus ideas sobre lo justo y lo injusto, que ni siquiera sabes que la justicia y lo justo son en realidad el bien ajeno, es decir, el interés del gobernante y más fuerte y la pérdida del súbdito y servidor, y la injusticia lo contrario. Pues el injusto domina al verdaderamente simple y justo. Él es el más fuerte y sus súbditos hacen lo que es para su interés, y sirven a su felicidad, la cual está muy lejos de ser la suya propia. Considera además, oh necio Sócrates, que el justo siempre sale perdiendo en comparación con el injusto. En primer lugar, en los contratos privados. Donde quiera que el injusto sea socio del justo, encontrarás que al disolverse la sociedad, el injusto siempre tiene más y el justo menos. En segundo lugar, en sus tratos con el Estado. Cuando hay impuestos sobre la renta, el justo pagará más y el injusto menos sobre la misma cantidad de ingresos. Y cuando hay algo que recibir, uno no gana nada y el otro mucho. Observa también lo que ocurre cuando asumen un cargo. Está el hombre justo descuidando sus asuntos y quizás sufriendo otras pérdidas y no obtiene nada del público, porque es justo. Además, es odiado por sus amigos y conocidos por negarse a servirles de manera ilegal. Pero todo esto se invierte en el caso del hombre injusto.
Hablo, como antes, de la injusticia a gran escala, en la que la ventaja del injusto es más evidente, y mi significado se verá más claramente si pasamos a esa forma más elevada de injusticia, aquella en la que el criminal es el más feliz de los hombres, y los que sufren o los que se niegan a cometer injusticia son los más desdichados, es decir, la tiranía, que mediante fraude y fuerza quita la propiedad ajena, no poco a poco, sino al por mayor, abarcando en un solo acto lo sagrado y lo profano, los cuyos actos de maldad, si fuera detectado cometiendo cualquiera de ellos individualmente, sería castigado e incurriría en gran deshonor. A quienes hacen tales males en casos particulares se les llama sacrílegos, secuestradores, ladrones de casas, estafadores y ladrones. Pero cuando un hombre, además de quitar el dinero de los ciudadanos, los ha convertido en esclavos, entonces en lugar de estos nombres de reproche, se le llama feliz y bienaventurado, no solo por los ciudadanos, sino por todos los que se enteran de que ha alcanzado la consumación de la injusticia, pues la humanidad censura la injusticia, temiendo ser sus víctimas, y no porque eviten cometerla. Y así, como he demostrado, Sócrates, la injusticia, cuando es a escala suficiente, tiene más fuerza, libertad y dominio que la justicia. Y, como dije al principio, la justicia es el interés del más fuerte, mientras que la injusticia es el propio provecho e interés del hombre. Trasímaco, habiendo dicho esto, y habiendo como un bañero inundado nuestros oídos con sus palabras, quiso irse. Pero la compañía no se lo permitió. Insistieron en que se quedara a defender su postura, y yo mismo añadí mi humilde petición de que no nos dejara. Trasímaco, le dije, excelente hombre, ¿qué sugerentes son tus observaciones? ¿Y vas a escapar antes de habernos enseñado o de haber aprendido debidamente si son verdaderas o no? ¿Es el intento de determinar la forma de vida del hombre un asunto tan pequeño a tus ojos? Es decir, determinar cómo puede cada uno de nosotros pasar la vida con la mayor ventaja? ¿Y acaso difiero de ti, dijo, en cuanto a la importancia de la investigación? Parece más bien, respondí, que no te importamos ni piensas en nosotros, Trasímaco. Para ti es indiferente si vivimos mejor o peor por no saber lo que dices saber. Por favor, amigo, no te guardes tu conocimiento para ti. Somos un grupo numeroso, y cualquier beneficio que nos otorgue será ampliamente recompensado. Por mi parte, declaro abiertamente que no estoy convencido, y que no creo que la injusticia sea más provechosa que la justicia, incluso si se deja sin control y se le permite actuar libremente. Pues, aun concediendo que pueda haber un hombre injusto capaz de cometer injusticia mediante fraude o fuerza, aún así esto no me convence de la mayor ventaja de la injusticia, y puede haber otros que se encuentren en la misma dificultad que yo. Quizás estemos equivocados. Si es así, tú, con tu sabiduría, deberías convencernos de que nos equivocamos al preferir la justicia a la injusticia. ¿Y cómo voy a convencerte?, dijo, si ya no estás convencido por lo que acabo de decir. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Quieren que les meta la prueba literalmente en sus almas? El cielo lo prohíba, dije. Solo te pediría que fueras coherente. O, si cambias, cambia abiertamente y que no haya engaño. Pues debo observar, Trasímaco, si recuerdas lo que se dijo antes, que aunque empezaste definiendo el verdadero médico en un sentido exacto, no observaste una exactitud similar al hablar del pastor. Pensaste que el pastor, en cuanto pastor, cuida a las ovejas no pensando en su propio bien, sino como un mero comensal o un banqueteador pensando en los placeres de la mesa, o de nuevo como un comerciante para la venta en el mercado, y no como un pastor. Y sin embargo, ciertamente el arte del pastor se preocupa solo por el bien de sus sujetos. Él solo tiene que proveer lo mejor para ellas, ya que la perfección del arte está asegurada siempre que se satisfacen todos sus requisitos. Y eso era lo que decía hace un momento sobre el gobernante. Concebí que el arte del gobernante, considerado como gobernante, ya sea en un estado o en la vida privada, solo podía tener en cuenta el bien de su rebaño o súbitos, mientras que tú pareces pensar que a los gobernantes en los estados, es decir, a los verdaderos gobernantes, les gusta estar en el poder. Pensar, no, estoy seguro de ello. Entonces, ¿por qué en el caso de cargos menores los hombres nunca los aceptan de buena gana sin pago, a menos que sea bajo la idea de que gobiernan no para su propio provecho, sino para el de otros? Permíteme hacerte una pregunta. ¿No son las diversas artes diferentes porque cada una tiene una función separada? Y mi querido y célebre amigo, di lo que piensas para que podamos avanzar un poco. Sí, esa es la diferencia, replicó. Y cada arte nos da un bien particular y no meramente uno general. La medicina, por ejemplo, nos da salud, la navegación, seguridad en el mar y así sucesivamente. Sí, dijo.
Y el arte de recibir pago tiene la función especial de obtener pago, pero no confundimos esto con otras artes, así como tampoco el arte del piloto debe confundirse con el arte de la medicina, solo porque la salud del piloto pueda mejorar con un viaje por mar. ¿No estarías inclinado a decir, verdad, que la navegación es el arte de la medicina? Al menos si hemos de usar tu lenguaje con exactitud. Ciertamente no. O porque un hombre tiene buena salud cuando recibe pago, ¿dirías que el arte de recibir pago es medicina? No lo diría. Tampoco dirías que la medicina es el arte de recibir pago porque un hombre cobra honorarios cuando se dedica a curar. Ciertamente no. Y hemos admitido, dije, que el bien que proviene de cada arte es propio de ese arte. Sí. Entonces, si hay algún bien que todos los artistas tienen en común, ¿eso debe atribuirse a algo que todos usan en común? ¿Verdad?, replicó. Y cuando el artista se beneficia al recibir pago, la ventaja se obtiene mediante el uso adicional del arte de recibir pago, que no es el arte que él profesa. Dio un renuente asentimiento a esto. Entonces el pago no lo derivan los diversos artistas de sus respectivas artes. Pero la verdad es que, mientras el arte de la medicina da salud y el arte del constructor construye una casa, otra arte los acompaña, que es el arte de recibir pago. Las diversas artes pueden estar haciendo su propio trabajo y beneficiando a aquellos sobre lo que presiden, pero ¿recibiría el artista algún beneficio de su arte a menos que también se le pagara? Supongo que no. ¿Pero no confiere beneficio alguno cuando trabaja gratis? Ciertamente confiere un beneficio. Ahora, Trásimaco, ya no hay duda de que ni las artes ni los gobiernos buscan sus propios intereses, sino que, como decíamos antes, gobiernan y proveen para los intereses de sus súbditos, que son los más débiles y no los más fuertes. Atienden a su bien y no al bien del superior. Y esta es la razón, mi querido Trásimaco, por la que, como decía hace un momento, nadie está dispuesto a gobernar, porque a nadie le gusta encargarse de corregir males que no le conciernen sin recibir remuneración. Pues al ejecutar su trabajo y dar órdenes a otro, el verdadero artista no considera su propio interés, sino siempre el de sus sujetos. Y por lo tanto, para que los gobernantes estén dispuestos a gobernar, deben recibir uno de 3 tipos de pago: dinero, o honor, o una penalidad por negarse. ¿Qué quieres decir, Sócrates?, dijo Glaucón. Los 2 primeros tipos de pago son bastante inteligibles, pero no entiendo qué es la penalidad ni cómo una penalidad puede ser un pago. ¿Quieres decir que no entiendes la naturaleza de este pago que para los mejores hombres es el gran incentivo para gobernar? Por supuesto que sabes que la ambición y la avaricia son consideradas, como en efecto lo son, una deshonra. Muy cierto. Y por esta razón, dije, el dinero y el honor no los atraen. Los hombres buenos no desean exigir abiertamente pago por gobernar y así ganarse el nombre de mercenarios, ni apoderándose secretamente de los ingresos públicos para ganarse el nombre de ladrones. Y al no ser ambiciosos, no les importa el honor. Por lo tanto, se les debe imponer la necesidad, y deben ser inducidos a servir por miedo al castigo. Y esta, según entiendo, es la razón por la que la prontitud en aceptar un cargo, en lugar de esperar a ser obligado, ha sido considerada deshonrosa. Ahora bien, la peor parte del castigo es que quien se niega a gobernar está expuesto a ser gobernado por alguien peor que él. Y el miedo a esto, según concibo, induce a los buenos a aceptar un cargo, no porque quieran, sino porque no pueden evitarlo, no con la idea de que van a tener algún beneficio o disfrute ellos mismos, sino como una necesidad, y porque no son capaces de encomendar la tarea de gobernar a nadie que sea mejor que ellos. O incluso tan bueno. Pues hay razón para pensar que, si una ciudad estuviera compuesta enteramente de hombres buenos, entonces evitar el cargo sería tanto motivo de disputa como obtener el cargo lo es actualmente. Entonces tendríamos prueba clara de que el verdadero gobernante no está destinado por naturaleza a atender a su propio interés, sino al de sus súbditos. Y cualquiera que supiera esto, elegiría antes recibir un beneficio de otro que tener la molestia de otorgarlo. Tan lejos estoy de estar de acuerdo con Trasímaco en que la justicia es el interés del más fuerte. Esta última cuestión no necesita ser discutida más a fondo por ahora. Pero cuando Trasímaco dice que la vida del injusto es más ventajosa que la del justo, su nueva afirmación me parece de un carácter mucho más serio. ¿Cuál de nosotros ha dicho la verdad? ¿Y qué tipo de vida, Glaucón, prefieres?
Por mi parte, considero que la vida del justo es la más ventajosa, respondió. ¿Escuchaste todas las ventajas del injusto que Trasímaco estaba enumerando? Sí, lo oí, replicó, pero no me ha convencido. Entonces intentaremos encontrar alguna manera de convencerlo, si podemos, de que no está diciendo la verdad. Ciertamente, replicó. Sí, dije, él pronuncia un discurso preparado y nosotros otro enumerando todas las ventajas de ser justo, y él responde y nosotros replicamos, habrá que contar y medir los bienes que se reclaman por cada lado, y al final necesitaremos jueces para decidir. Pero si procedemos en nuestra investigación como hicimos hace poco, cediendo el uno al otro, uniremos los roles de juez y abogado en nuestras propias personas. Muy bien, dijo. ¿Y qué método dices que prefieres? Dije, el que propones. Bien, entonces, Trasímaco, dije, supón que empiezas por el principio y me respondes. ¿Dices que la injusticia perfecta es más provechosa que la justicia perfecta? Sí, eso es lo que digo y te he dado mis razones. ¿Y cuál es tu opinión sobre ellas? ¿Llamarías a una virtud y a la otra vicio? Ciertamente. Supongo que llamarías a la justicia virtud y a la injusticia vicio. ¡Qué idea tan encantadora! Y tan probable considerando que afirmo que la injusticia es provechosa y la justicia no. ¿Qué otra cosa dirías entonces? Lo contrario, replicó. ¿Y llamarías a la justicia vicio? No, diría más bien sublime simplicidad. ¿Entonces llamarías a la injusticia malignidad? No, diría más bien discreción. ¿Y te parecen los injustos sabios y buenos? Sí, dijo, al menos aquellos de ellos que son capaces de ser perfectamente injustos y que tienen el poder de someter estados y naciones. Pero quizás imagines que hablo de rateros. Incluso esta profesión, si no es detectada, tiene ventajas, aunque no son comparables con las de las que hablaba hace un momento. No creo malinterpretar tu significado, Trasímaco, respondí. Aún así no puedo oír sin asombro que clasifiques la injusticia con la sabiduría y la virtud y la justicia con lo opuesto. Ciertamente así los clasifico. Ahora, dije, te encuentras en un terreno más sólido e irrefutable, pues la injusticia que sostenías era provechosa hubiera sido admitida por ti, como por otros, como vicio y deformidad. Se te habría podido dar una respuesta basada en principios aceptados. Ahora percibo que llamarás a la injusticia honorable y fuerte, y al injusto le atribuirás todas las cualidades que nosotros atribuimos antes al justo, viendo que no dudas en clasificar la injusticia con la sabiduría. Has adivinado con toda infalibilidad, replicó. Entonces ciertamente no debo evitar proseguir con el argumento mientras tenga motivos para pensar que tú, Trasímaco, dices lo que realmente piensas, pues creo que ahora hablas en serio y no te estás divirtiendo a nuestra costa. Puede que hable en serio o no, pero ¿qué te importa a ti? Refutar el argumento es asunto tuyo. Muy cierto, dije. Eso es lo que tengo que hacer. Pero ¿tendrás la bondad de responder una pregunta más? ¿Intenta el hombre justo obtener alguna ventaja sobre el hombre justo? Muy al contrario, si lo hiciera, no sería la criatura sencilla y divertida que es. ¿E intentaría ir más allá de la acción justa? No lo haría. ¿Y cómo consideraría el intento de obtener una ventaja sobre el injusto? ¿Sería considerado por él como justo o injusto? Lo consideraría justo e intentaría obtener la ventaja, pero no podría. Que pueda o no pueda, dije, no viene al caso. Mi pregunta es sólo si el hombre justo, al negarse a tener más que otro hombre justo, desearía y reclamaría tener más que el injusto. Sí, lo haría. ¿Y qué del injusto? ¿Reclama tener más que el hombre justo y hacer más de lo que es justo? Por supuesto, dijo, pues reclama tener más que todos los hombres. ¿Y el hombre injusto luchará y se esforzará por obtener más que el hombre o la acción injusta para tener más que todos? ¿Verdad? Podemos plantear la cuestión así, dije. El justo no desea más que su semejante, sino más que su diferente, mientras que el injusto desea más tanto que su semejante como que su diferente. Nada, dijo, puede ser mejor que esa afirmación. ¿Y el injusto es bueno y sabio? ¿Y el justo no lo es? Bien de nuevo, dijo. ¿Y no es el injusto semejante a los sabios y buenos y el justo diferente a ellos? Por supuesto, dijo. Quien es de cierta naturaleza es semejante a quienes son de cierta naturaleza. Quien no lo es, no lo es. Cada uno de ellos, dije, ¿es tal como es su semejante? Ciertamente, replicó. Muy bien, Trasímaco, dije. Y ahora, tomemos el caso de las artes. ¿Admitirías que un hombre es músico y otro no es músico?
Sí. ¿Y cuál es sabio y cuál necio? Claramente el músico es sabio, y quien no es músico es necio. ¿Y es bueno en la medida en que es sabio y malo en la medida en que es necio? Sí. ¿Y dirías lo mismo del médico? Sí. ¿Y crees, mi excelente amigo, que un músico, al ajustar la lira, desearía o reclamaría exceder o ir más allá de otro músico al tensar y aflojar las cuerdas? No creo que lo hiciera. ¿Pero reclamaría exceder al que no es músico? Por supuesto. ¿Y qué dirías del médico? Al prescribir alimentos y bebidas, ¿desearía ir más allá de otro médico o más allá de la práctica de la medicina? No lo haría. ¿Pero desearía ir más allá del que no es médico? Sí. Y sobre el conocimiento y la ignorancia en general, mira si crees que algún hombre que tiene conocimiento desearía alguna vez decir o hacer más que otro hombre que tiene conocimiento. ¿No diría o haría más bien lo mismo que su semejante en el mismo caso? Eso supongo o difícilmente puede negarse. ¿Y qué del ignorante? ¿No desearía tener más que el que sabe o que el ignorante? Me atrevo a decir que sí. ¿Y el que sabe es sabio? Sí. ¿Y el sabio es bueno? ¿Verdad? Entonces, ¿el sabio y bueno no deseará ganar más que su semejante, sino más que su diferente y opuesto? Supongo que sí. Mientras que el malo ignorante deseará ganar más que ambos. Sí. Pero ¿no dijimos, Trasímaco, que el injusto va más allá tanto de su semejante como de su diferente? ¿No fueron estas tus palabras? Lo fueron. También dijiste que el justo no irá más allá de su semejante sino de su diferente. Sí. Entonces el justo es semejante al sabio y bueno, y el injusto semejante al malo ignorante. Trasímaco hizo todas estas concesiones no con fluidez, como yo las repito, sino con extrema reticencia. Era un día caluroso de verano, y el sudor le brotaba a torrentes, y entonces vi lo que nunca antes había visto, a Trasímaco ruborizarse. Como ya estábamos de acuerdo en que la justicia era virtud y sabiduría, y la injusticia vicio e ignorancia, proseguí a otro punto. Bien, dije, Trasímaco, ese asunto ya está resuelto, pero ¿no decíamos también que la injusticia tenía fuerza? ¿Lo recuerdas? Sí, recuerdo, dijo, pero no supongas que apruebo lo que dices o que no tengo respuesta. Sin embargo, si yo respondiera, estarías completamente seguro de acusarme de dar un discurso. Por lo tanto, o me permites decir lo que tengo que decir, o si prefieres preguntar, hazlo y responderé muy bien, como dicen a las ancianas que cuentan cuentos, y asentiré con sí y no. Ciertamente no, dije, si es contrario a tu opinión real. Sí, dijo, lo haré, para complacerte, ya que no me dejas hablar. ¿Qué más quieres? Nada en el mundo, dije, y si estás dispuesto así, preguntaré y tú responderás. Procede. Entonces, repetiré la pregunta que hice antes, para que nuestro examen de la naturaleza relativa de la justicia y la injusticia pueda continuar regularmente. Se afirmó que la injusticia es más fuerte y poderosa que la justicia, pero ahora la justicia, habiendo sido identificada con la sabiduría y la virtud, se demuestra fácilmente que es más fuerte que la injusticia si la injusticia fuera ignorancia. Esto ya no puede ser cuestionado por nadie. Pero quiero ver el asunto, Trasímaco, de otra manera. ¿No negarías que un Estado puede ser injusto y puede estar intentando injustamente esclavizar a otros Estados, o puede haberlos esclavizado ya y estar manteniendo a muchos de ellos sometidos? ¿Verdad?, replicó. Y añadiré que el estado más injusto y perfecto en la injusticia será el más propenso a hacerlo. Dije que esa era tu postura, pero lo que quisiera considerar, además, es si este poder que posee el estado superior puede existir o ejercerse sin justicia o solo con justicia. Si tienes razón en tu punto de vista y la justicia es sabiduría, entonces solo con justicia, pero si yo tengo razón, entonces sin justicia. Encantado estoy, Trasímaco, de verte no solo asintiendo y disintiendo, sino dando respuestas que son bastante excelentes. Eso es por cortesía hacia ti, replicó. Muy amable, dije, y tendrías la bondad también de informarme si crees que un Estado, o un ejército, o una banda de ladrones y bandidos, o cualquier otra banda de malhechores podría actuar en absoluto si se perjudicaran unos a otros. No, en verdad, dijo, no podrían. Pero si se abstuvieran de perjudicarse unos a otros, entonces podrían actuar mejor juntos, ¿sí? ¿Y esto es porque la injusticia crea divisiones, odios y luchas, y la justicia infunde armonía y amistad? ¿No es eso verdad, Trasímaco? Estoy de acuerdo, dijo, porque no deseo discutir contigo. Qué bueno eres, dije, pero me gustaría saber también si la injusticia, teniendo esta tendencia a generar odio, cualquiera que exista entre esclavos o entre libres, ¿no los hará odiarse mutuamente? ¿Enfrentarlos y hacerlos incapaces de actuar juntos? Ciertamente. E incluso si la injusticia se encuentra solo en dos, ¿no se pelearán y lucharán y se volverán enemigos el uno del otro y de los justos? Lo harán,
Y supongamos que la injusticia reside en solo una persona. ¿Diría tu sabiduría que pierde o que conserva su poder natural? Supongamos que conserva su poder. Sin embargo, no es el poder que ejerce la injusticia de tal naturaleza que donde quiera que se aloje, ya sea en una ciudad, en un ejército, en una banda de ladrones y bandidos, o cualquier otra banda de malhechores, ese cuerpo es, para empezar, incapaz de actuar unido a causa de la sedición y la distracción, y no se convierte en su propio enemigo y en desacuerdo con todo lo que se lo opone, y con los justos. ¿No es este el caso? Sí, ciertamente. Y, oh amigo mío, dije, ¿seguramente los dioses son justos? Admitido que lo son. Pero si es así, el injusto será enemigo de los dioses y el justo será su amigo. Alégrate de tu victoria y disfrute tu argumento. ¿No me opondré a ti para no desagradar a la compañía? Bien, entonces procede con tus respuestas y permíteme tener el resto de mi banquete, pues ya hemos demostrado que los justos son claramente más sabios, mejores y más capaces que los injustos, y que los injustos son incapaces de actuar juntos. Más aún, que hablar como lo hicimos de hombres malvados actuando vigorosamente en algún momento no es estrictamente cierto, pues si hubieran sido perfectamente malvados, se habrían atacado unos a otros, pero es evidente que debía de haber en ellos algún remanente de justicia. ¿Qué les permitió unirse? Si no lo hubiera habido, se habrían perjudicado unos a otros tanto como a sus víctimas. Eran solo medio villanos en sus empresas, pues si hubieran sido villanos completos y totalmente injustos, habrían sido totalmente incapaces de actuar. Esa, creo, es la verdad del asunto, y no lo que dijiste al principio. Pero si los justos tienen una vida mejor y más feliz que los injustos, es una cuestión adicional que también nos propusimos considerar. Creo que sí. Y por las razones que he dado, aún así me gustaría examinar más a fondo, pues no es un asunto trivial lo que está en juego, nada menos que la norma de la vida humana. Procederé haciendo una pregunta. ¿No dirías que un caballo tiene algún propósito? Lo diría. Y el propósito o uso de un caballo o de cualquier otra cosa sería aquello que no podría ser realizado o no también realizado por ninguna otra cosa. No entiendo, dijo. Déjame explicarte. ¿Puedes ver excepto con el ojo? Ciertamente no. ¿Oír excepto con el oído? No. Entonces, ¿puede decirse verdaderamente que estos son los propósitos de estos órganos? Pueden. Pero, ¿puedes cortar una rama de vid con una daga o con un cincel y de muchas otras maneras? Por supuesto. Y sin embargo, no tan bien como con una podadera hecha para ese propósito, ¿verdad? ¿No podemos decir que este es el propósito de una podadera? ¿Podemos? Entonces ahora creo que no tendrás dificultad en entender mi significado cuando pregunté si el propósito de cualquier cosa sería aquello que no podría ser realizado, o no tan bien realizado, por ninguna otra cosa. Entiendo tu significado, dijo, y asiento. ¿Y aquello a lo que se asigna un propósito tiene también una excelencia? ¿Necesito preguntar de nuevo si el ojo tiene un propósito? Lo tiene. ¿Y no tiene el ojo una excelencia? Sí. ¿Y el oído tiene un propósito y una excelencia también? ¿Verdad? Y lo mismo es cierto de todas las demás cosas. Cada una tiene un propósito y una excelencia especial. Eso es así. Bien. ¿Y pueden los ojos cumplir su propósito si les falta su propia excelencia y tienen en su lugar un defecto? ¿Cómo pueden, dijo, si están ciegos y no pueden ver? ¿Quieres decir si han perdido su propia excelencia, que es la vista? Pero aún no he llegado a ese punto. Más bien quisiera hacer la pregunta de manera más general, y solo indagar si las cosas que cumplen sus propósitos los cumplen por su propia excelencia, y fallan en cumplirlos por su propio defecto. Ciertamente, replicó. Podría decir lo mismo de los oídos, cuando privados de su propia excelencia no pueden cumplir su propósito, ¿verdad? Y la misma observación se aplicará a todas las demás cosas. Estoy de acuerdo. Bien. ¿Y no tiene el alma un propósito que ninguna otra cosa puede cumplir? Por ejemplo, supervisar, mandar y deliberar, y cosas por el estilo. ¿No son estas funciones propias del alma y pueden ser correctamente asignadas a alguna otra? A ninguna otra. ¿Y la vida se cuenta entre los propósitos del alma? Sin duda, dijo. ¿Y no tiene el alma una excelencia también? Sí. ¿Y puede o no puede ella cumplir sus propios propósitos cuando privada de esa excelencia? No puede. Entonces un alma mala debe ser necesariamente un mal gobernante y superintendente, y el alma buena un buen gobernante. Sí, necesariamente. Y hemos admitido que la justicia es la excelencia del alma, y la injusticia el defecto del alma.
Eso ha sido admitido. Entonces el alma justa y el hombre justo vivirán bien, y el hombre injusto vivirá mal. Eso es lo que prueba tu argumento. Y quien vive bien es dichoso y feliz, y quien vive mal, lo contrario de feliz. Ciertamente. Entonces el justo es feliz, y el injusto desdichado. Sea así. Pero la felicidad y no la desdicha es provechosa. Por supuesto. Entonces, mi bienaventurado Trasimaco, la injusticia nunca puede ser más provechosa que la justicia. Que esto, Sócrates, dijo, sea tu banquete en las vendideas, por lo cual te estoy agradecido, dije, ahora que te has vuelto gentil conmigo y has dejado de discutir conmigo. Sin embargo, no he quedado satisfecho. Pero eso fue culpa mía y no tuya. Como los glotones que prueban un poco de cada plato que se les sirve sin haber tenido tiempo de disfrutar del anterior, así he pasado de un tema a otro sin haber descubierto lo que buscaba al principio, la naturaleza de la justicia. Abandoné esa indagación y me desvié a considerar si la justicia es virtud y sabiduría o mal y necedad. Y cuando surgió una cuestión adicional sobre las ventajas comparativas de la justicia y la injusticia, no pude abstenerme de pasar a eso. Y el resultado de toda la discusión ha sido que no sé absolutamente nada, pues no sé qué es la justicia y por lo tanto no es probable que sepa si es o no una virtud, ni puedo decir si el hombre justo es feliz o infeliz.